sean todos bienvenidos a la conferencia El Internet de las Cosas en Aplicaciones Industriales. Tenemos a nuestro conferencista Diego Herrera Jaramillo, quien nació en Medellín, Antioquia. Se graduó como ingeniero mecatrónico en el 2017 y recibió su maestría en automatización y control industrial, otorgada con mérito en el 2021 del Instituto Tecnológico Metropolitano. Actualmente es profesor de sistemas de control en la institución universitaria de Envigado. Sus intereses de investigación incluyen energías renovables, electrónica de potencia, generación de hidrógeno verde, algoritmos de optimización aplicados a sistemas fotovoltaicos y diagnósticos de fallas en paneles fotovoltaicos. Así pues, que la invitación es a que todos disfrutemos de esa hermosa experiencia. Bienvenido, profesor Diego. Muchas gracias. Hola. Bueno, muchísimas gracias, Silvia, por esa presentación. Muy buenas tardes a todos. Primeramente, antes de comenzar con la intervención, quisiera mencionar que esta presentación nace del Grupo de Investigación en Tecnologías Emergentes, Sostenibles e Inteligentes, GITESI, el cual se compone de estas 6 líneas de investigación, todas pertenecientes a la cuarta revolución industrial. Entonces tenemos inteligencia artificial, Big Data y analítica, seguridad informática, automatización industrial, productividad y competitividad y desarrollo tecnológico sostenible, que es la que yo estoy coordinando hasta este momento. Entonces, dicho esto, sin más preámbulo, comencemos con la conferencia. Para esta ocasión y justo en el Día del Ingeniero, vamos a hablar de un tema de alta relevancia y que hoy por hoy es muy popular, como lo es el Internet de las Cosas. En este caso, pues orientado hacia las aplicaciones industriales. Bien, entonces para la presentación tenemos 4 hitos, los cuales son una contextualización antes de la aplicación, es decir, vamos a conocer cómo puede desempeñarse una empresa sin apropiarse de estas tecnologías. Luego pasamos a una definición desde el punto de vista corporativo de las que hoy por hoy implementan Internet de las Cosas. Saltamos de allí entonces a conceptos básicos y tecnologías que se aplican, y por último el impacto del IoT no solamente en lo industrial, sino pues también en nuestros otros aspectos de la vida diaria. Bien, entonces esta presentación precisamente está orientada para que todos tengamos una generalización y una apropiación de manera general de este concepto. Bien, entonces típicamente cuando nosotros nos ubicamos por allá en el 2000 al 2010 en una fábrica de producción, estos indicadores que tenemos aquí, producción diaria, paros de procesos, estados de maquinaria, proyección de productividad, son indicadores corporativos que usualmente son requeridos por el personal de administración para que pues ellos puedan hacer seguimiento al estado de la planta, ¿cierto? Entonces esta información a ellos les puede indicar cómo se está comportando la fábrica y qué estrategias pueden diseñar a partir de ellas. Entonces, para alimentar esta información, típicamente van a requerir personal que vaya directamente al punto de generación de la información dentro de la fábrica. Y entonces tenemos una siguiente imagen. Bien, vamos a ver entonces que pues, para lograr recopilar esas informaciones que acabamos de ver, deben dedicarse personal de la fábrica a visitar esos puntos de operación, y si no, pues entonces quienes están operando esa maquinaria pues deben dedicar parte de su tiempo de la jornada para pues, sacar información. Entonces esta información típicamente va a ser recolectada en un formato físico, ¿cierto? Van a llenar un formulario, seguramente lo van a llenar con afanes, con el mero interés de llenar un formato sin saber las incidencias que tiene, si toman bien la información o no, y pues van a tener un tiempo
que les van a dedicar diariamente a esa actividad. Entonces, pues con el tiempo vamos a notar que estas actividades van a quitarle tiempo de productividad a la compañía y posteriormente pues van a afectar estos indicadores corporativos. Entonces, también es importante tener en cuenta que pues, a veces, y no lo queremos, el humor de los que están tomando las decisiones, de los que están tomando los datos, afectan esa información. ¿Y esto por qué? Porque típicamente las personas que están tomando los datos pues van a tener el control o el poder de decir qué información quieren que se sepa la verdad o que se revele, ¿cierto? Entonces tienen también, aparte de la imprecisión de los datos, la buena intención o la buena fe de quienes están tomando los datos. Entonces ahí empieza a fallar también un poco la trazabilidad de la información, porque entonces ya dependemos de qué es lo que los que están operando la maquinaria quieren que se sepa de allí para arriba. Bien, entonces todos estos datos o todas estas incidencias humanas van a entorpecer la verdadera realidad de una fábrica a la hora de tomar información. Sin mencionar que entonces, luego de que la información se llena en los formatos físicos, pues esta información seguramente va a llegar a un supervisor de planta, y este supervisor pues va a tener, dentro de otras actividades, tener que empezar a reportar todos esos formatos que recopiló de la planta. Si son, por ejemplo, 10 puestos de producción, imagínense tener que llenar entonces todos los días un formato y digitalizar esa información en lo que normalmente se conoce pues en hojas de cálculo, en hojas de Excel, ¿cierto? Entonces, nuevamente, allí vuelve y juega la intervención humana, el humor de quien está digitando los datos. También vuelve y pasa que pues puede que cuando ya recopila toda la información, esta persona no entienda la caligrafía de alguien que escribió, o que es el que llenó el formato, no haya escrito completamente todos los campos, entonces empieza a haber información faltante y pues muchos factores que ustedes se pueden imaginar en un formato físico que pueden afectarse. Bien, entonces ¿qué va a pasar? Que pues si hace falta información, pues él, como por no incumplir al jefe, pues ¿qué va a hacer? Va a llenar con datos anteriores ese dato faltante, que con la experiencia que él ha tenido en la lectura de la información pues va a decir, voy a poner esto porque me parece que ahí va ese número. Bien, además supongamos que por ejemplo él está haciendo pues la escritura de esa información y de repente sale un problema en la planta, pues él va a tener que posponer esta actividad, salir a atender el problema, y entonces empiezan a apilar todas estas papelerías, se le puede perder, y entonces nuevamente vienen los afanes por tener que cumplir un reporte que para él no es nada más que una actividad que no tiene sentido. Bien, pero pues estas actividades no son precisamente para ellos. Tenemos entonces personas que sí les interesan los datos, donde normalmente están las decisiones. Entonces, si vemos, por ejemplo, vamos a considerar todos esos pequeños pasos que acabamos de ver en la toma de datos. Personas que pueden manipular, adulterar esa información, ¿cierto? Puede haber una mala transcripción, datos faltantes y demás. Entonces, esto se nos vuelve una bola de nieve a la hora de recolectar la información. ¿Y qué nos va a llevar a eso? Pues entonces a una interpretación inadecuada de la información, que desde otro punto de vista, quien está leyendo esa información que está en una hoja de Excel no está leyendo de verdad el estado actual de la compañía en su planta. Entonces, el que está tomando las decisiones puede ser muy bueno, pero como no tiene los verdaderos datos que le están informando de la planta, pues sus estrategias difícilmente van a ser fructíferas. Entonces viene la toma de decisiones que nos dan vueltas y vueltas y vueltas, y trato de solucionar un problema y no lo soluciono, y sigue pasando ese problema y no lo soluciono. Entonces estas malas decisiones, o bueno, no malas decisiones, sino que esta desinformación de quien está tomando las decisiones con base a esos datos que
los operarios y demás personas que intervienen en esa información, pues tomaron los datos, pues ¿qué va a pasar? Esto finalmente va a impactar los indicadores de productividad. Entonces la planta va a empezar a bajar de producción, ¿cierto? O también pues vamos a tener impactos económicos que lo que van a hacer es que la planta empiece a entrar en déficits, empiece a haber recortes de personal o pues modificaciones para poder salvar esta planta. Bien, entonces recordemos que todo esto pasaba por allá entre el 2000 al 2010, sin desconocer que pueden existir todavía plantas de producción que hoy por hoy pues pueden no adoptar todavía los beneficios del Internet de las cosas. Bien, entonces por allá por el 2007 viene una gran propuesta revolucionaria que se llama el Cloud Computing. Esta pues entonces va a revolucionar precisamente toda la infraestructura tecnológica como la conocíamos, porque entonces normalmente lo que hacíamos era almacenar la información justo ahí al lado de la oficina donde teníamos que almacenar la información. Pero ya con esta propuesta revolucionaria ya vamos a poder manipular o enviar la información de forma remota a diferentes lugares de almacenamiento, y pues además de ese envío de información a otras centrales de almacenamiento, salen nuevas compañías que antes solamente, por ejemplo, se dedicaban a la mensajería electrónica y ahora le apuestan a servir de espacio de almacenamiento para estas compañías. Entonces empezamos a ver que Google, que antes era simplemente un buscador, empieza a ofrecer almacenamiento, ¿cierto? Google Drive. Luego vemos que Microsoft, que se dedicaba principalmente a hacer software y a tener cuentas de correo electrónico, pues empieza a ofrecer servicios de almacenamiento, en lo que llamamos almacenamiento en la nube. Y también aparecen otras empresas que pues hasta ese entonces no eran reconocidas o mantenían un bajo perfil y que pues por su adaptación a estas nuevas tendencias tecnológicas vienen y se posicionan en la marca. La principal característica que tienen estas tres es que yo podía editar mis archivos desde el internet, ¿cierto? Y pues viene un nuevo concepto que es el trabajo colaborativo. Entonces yo desde mi casa puedo editar un archivo y pues alguien desde otro lado, incluso fuera del país o desde que tenga conexión a internet, pues va a poder también editar ese archivo, y a esto entonces facilita mucho el trabajo colaborativo. Bien, entonces las principales compañías empezaron a adoptar el uso de servicios en la nube, precisamente en almacenamiento. Listo, pero todavía teníamos personas que se encargaban de administrar la información y subirla a través de hojas de cálculo a bases de datos. Bien, sin embargo, pues entonces, ¿cuál es el salto final para que entonces pasara el boom del Internet de las cosas? La propuesta es que entonces no sean personas las que tomen esa información y la suban a una base de datos o a una nube, sino instrumentación o sensores que yo tenga dentro de un proceso que hasta ese entonces solo enviaba información local para que fueran controlados de forma local, pero entonces la propuesta es que directamente esa información de los sensores fuese llevada hasta una base de datos como las anteriores. ¿Listo? Entonces con ese concepto aparece el Internet de las cosas. Con el Internet de las cosas hay que primero tener en cuenta que este concepto ya venía propuesto en el estado del arte en la comunidad científica por allá en 1999. Sin embargo, no es hasta el 2007 que pues, con el cloud computing es que se acelera y se populariza, porque ya es fácilmente aplicable. Bien, entonces nuevamente aparecen compañías a adoptar estas tecnologías, y según estas 4 compañías que vemos a la derecha, una definición común es la que se tiene acá. Es una red de dispositivos, pueden ser sensores, pueden ser computadores, cualquier dispositivo que genere información, precisamente generando datos. A través de sensores
o de software que intercambian información en la internet. Entonces, como lo pueden ver, cualquiera que sea el dispositivo que genera datos, si usted lo conecta a una base de datos en la nube, ya tiene la aplicación del Internet de las cosas. ¿Listo? Notemos por favor que, por ejemplo, Amazon, pues hasta ese entonces era más que todo una página para compra de servicios o compra de bienes, ¿bien? Algo como un mercado libre. Pero entonces estas compañías empiezan a apostarle a esas transiciones industriales, donde empiezan a notar que el negocio o que las tendencias tecnológicas los están llevando a otro campo de la industria. Entonces empiezan a ofrecer servicios de almacenamiento y demás, y hoy por hoy pues ya sabemos más o menos qué es lo que pues, representa Amazon para el mundo de la tecnología, ¿cierto? De la misma forma, Oracle antes solamente se dedicaba a desplegar bases de datos. Microsoft pues se destacaba principalmente por manejar sistemas operativos y Google un buscador, pero ya todas estas compañías precisamente han migrado a adoptar todas estas tecnologías y hoy por hoy es los que se destacan en ofrecer estos servicios. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, pues la siguiente pregunta sería entonces, bueno, finalmente, ¿cómo puedo yo considerar que un sistema, un servicio, va a tener Internet de las cosas? Para ello, entonces, tenemos la siguiente descripción. Primeramente, lo descompuse en 4 segmentos. Tenemos entonces el qué se va a medir. El que se va a medir va a ser seleccionado precisamente por el diseñador o por el que quiere proponer un sistema de monitoreo de información en cualquier proceso, sea industrial o sea en otro entorno no industrial. Bien, luego entonces tenemos el cómo se va a medir, quién lo controla y a dónde se envía. Allí pues entonces vamos a tener intervención de tecnología que ya más adelante vamos a detallar con mayor precisión. Entonces, entrando al qué se va a medir, donde es el objetivo del Internet de las cosas, vemos entonces que hay una división en función del propósito. ¿Listo? Entonces tenemos que el qué se va a medir va a tener diferentes intenciones. Primero, si vamos a medir estados industriales, seguramente vamos a tener un propósito económico. Bien, y ese propósito económico entonces me va a llevar a medir, entre otras variables, cantidades, tiempos, temperaturas y fluidos, ¿cierto? Sin embargo, pues existen otras mediciones que yo puedo aplicar en la industria, por ejemplo, el nivel del tanque. Bien, tengo entonces también estados domésticos. Entonces ya nos saltamos del industrial y empezamos a tener un propósito más orientado hacia el bienestar. Bien, en el propósito de bienestar entonces puedo medir inventario, iluminación, consumo energético, dispositivos encendidos, entre otros, no solamente pues esos estados. Bien, y pasamos entonces a los estados corporales o los propósitos de salud. Entonces allí también puedo medir no solamente pues estos que tenemos acá, ritmo cardíaco, concentración de oxígeno, pasos, exposición ultravioleta, entre otros. Bien, notemos que pues estos solo son uno de los tantos que puedo estimar o que puedo medir más bien, y esta pregunta que tenemos acá es la que precisamente revoluciona o explota precisamente las bondades del Internet de las cosas, y es cuánta información puedo extraer desde estos datos. Si nos fijamos entonces en el estado industrial o en el propósito económico, yo puedo cruzar 2 de esas variables que tengo ahí. Por ejemplo, si cruzo tiempo versus cantidades, puedo saber qué tanto se demora la planta en generar un producto. Bien, o si por ejemplo cruzo temperatura con algún líquido, pues entonces voy a tener la capacidad de saber cómo se afecta un proceso en temperatura, si hay más o menos líquido en el proceso, ¿cierto? De la misma forma entonces, desde el propósito de bienestar,
Si yo cruzo la información de consumo energético versus dispositivos encendidos, pues entonces voy a encontrar información muy diciente que me va a permitir a mí tomar decisiones. Por ejemplo, yo voy a poder determinar cuáles son los dispositivos que más me consumen energía si yo cruzo estos dos datos. Bien, y por último, pues entonces en los estados corporales, pues yo podría cruzar la información entre ritmo cardíaco y pasos, por ejemplo. Entonces puedo enterarme cómo la cantidad de pasos que tomo en un periodo de tiempo pues me va a dar un ritmo cardíaco. Bien, entonces recordemos que esta es la primera de 4, donde pues el qué se va a medir principalmente es una decisión de quien va a adoptar el Internet de las cosas. Luego saltamos entonces al cómo se va a medir. En el cómo se va a medir tenemos 3 conjuntos de dispositivos de medición. El primero, a nivel industrial, donde pues tenemos instrumentación que se destaca por el tamaño. Bien, ¿por qué el tamaño en este caso? Principalmente porque vamos a manejar niveles de energía considerablemente altos. Entonces tenemos sensores que pueden estar alrededor de 24 voltios, actuadores que normalmente se encuentran a 110 voltios, ¿cierto? Y todos estos sensores y toda esta instrumentación también está construida para que tenga una robustez o pueda soportar diferentes maltratos que hay en la industria. Entonces pueden aguantar, no sé, una caída, que les caigan líquidos por los lados, o que la misma planta, precisamente teniendo muchas intervenciones electromagnéticas, pues estas estén en capacidad de seguir operando a pesar de ello. Bien, a nivel doméstico entonces tenemos instrumentación que ya empezamos a conocer más los ingenieros, sobre todo los electrónicos, que son dispositivos más depurados. Y aquí entonces se destaca porque pues ya la estética y el tamaño empiezan a jugar un papel fundamental, porque pues si yo quiero instalar mediciones en mi casa, yo no quisiera que los sensores pues se destacaran porque pues dañan mi fachada o porque ya no juegan con lo que yo estoy diseñando en mi casa. Entonces yo necesito que esta instrumentación, que estos sensores sean lo más ocultos o discretos posibles. Y por último, pues entonces tenemos instrumentación a nivel corporal, y nuevamente acá pues el tamaño es el principal aspecto que yo quiero cuidar, porque pues yo no voy a querer tener instrumentación en mi cuerpo que sea muy invasiva y que pues entonces me impida a mí tener un funcionamiento como común, espero yo, ¿cierto? Entonces aquí se abre todo el campo de la nanoelectrónica. Entonces, a pesar de que tenemos las mismas funcionalidades, que son medir estados, tanto en industrial, doméstico y corporal, el tamaño es el que va a variar dependiendo de mi necesidad. Entonces, por ejemplo, si yo voy a medir estados en lo doméstico, pues generalmente voy a buscar este tipo de instrumentación. Bien, saltamos ahora entonces a quién controla lo medido. En quién controla lo medido vuelve y juega el mismo rol, ¿cierto? Entonces tenemos que a nivel industrial tenemos los controladores lógicos programables, o los PLCs, que pues algunos de pronto lo reconocen, ¿cierto? Nuevamente entonces los PLCs son dispositivos que están acostumbrados a manejar niveles de energía mayores a los otros dos que tenemos al lado. Estos dispositivos a nivel industrial deben tener la suficiente robustez para aguantar también un posible maltrato, y pues por eso son diseñados prácticamente como para ser tanques de guerra, en otras palabras. A nivel doméstico entonces empezamos a ver que las unidades de control que me van a regular esa instrumentación van a caber en la palma de la mano, y es precisamente porque ya voy a utilizar consumos de menor cantidad, ¿cierto? Entonces, al requerir menor energía, pues los dispositivos también pueden disminuir en tamaño, y esto me va a llevar a que pues entonces estos dispositivos sean más ahorradores. Bien,
pero pues entonces estos dispositivos ya los voy a implementar hacia lo doméstico, que es donde finalmente van a apropiarse con mayor facilidad. Luego entonces, a nivel corporal, tengo microcontroladores, como bien lo pueden ver, son bien pequeños. Estos mismos microcontroladores que vemos acá son los que pueden verse en el de nivel doméstico. Bien, ¿cuál es la principal diferencia? Que pues a nivel doméstico existe toda una tarjeta electrónica para facilitar la conexión de entradas y salidas de las instrumentaciones. A nivel corporal, entonces, estos microcontroladores principalmente van a requerir de laboratorios especializados para yo conectar todos los dispositivos micro o nanoelectrónicos y que me operen como espero en esta tarjeta. Pero estos microcontroladores nuevamente pues están contenidos en esta tarjeta. Listo. Entonces, recordemos, ¿qué voy a medir? ¿Cierto? ¿Cómo lo voy a medir? Y ahora estamos en quién lo va a controlar, y pues las tecnologías que podemos ver son estas. Principalmente a nivel industrial no estamos desconociendo que existan otras marcas, pero estas marcas son las que más se destacan dependiendo del conjunto. Entonces, a nivel industrial tenemos, por ejemplo, controladores tipo Siemens, controladores tipo Rockwell Automation o Schneider Electric. Bien, estos principalmente son los más implementados a nivel industrial, precisamente porque se centran en la robustez y que los datos de verdad sean capturados y que no sean muy afectados por el entorno industrial. A nivel doméstico, prácticamente son los que utilizamos a nivel académico, si se quiere llamar así también, que son los tipo Arduino, ¿cierto? Tengo entonces la compañía Expressive, que lo que hacen es que fabrican las tarjetas de la ESP32 o la ESP8266, ¿cierto? Y la famosa Raspberry Pi, que los que de pronto reconocen, esta plataforma de Raspberry Pi prácticamente es un computador en la mano, ¿cierto? Y a nivel corporal, es decir, ¿qué tecnología tengo yo para controlar lo que yo puedo instalar en la muñeca? Entonces tenemos Microchip, que Microchip también fabrica los microcontroladores de Arduino. Tengo Mediatek viene siendo la marca que más se destaca en fabricación de los microcontroladores para relojes inteligentes, y Qualcomm, que pues quienes conocen de pronto un poco más de tecnología móvil saben que Qualcomm se destaca en los dispositivos móviles, ¿cierto? Entonces ellos también están apostando a meterse a la fabricación de dispositivos de Internet de las Cosas, principalmente que tengan un alcance a la mano. Listo. Entonces tenemos el qué voy a medir, cómo lo voy a medir, quién va a controlar lo medido, y por último tenemos entonces a dónde se envía lo medido. Allí pues entonces ya estamos hablando de datos, ¿cierto? Ya no estamos usando hardware, por llamarlo así, ya no estamos usando un sensor, ya no estamos usando una tarjeta de un microcontrolador, sino que ya estamos hablando de que toda esta etapa pasó y que los datos ahora necesitan ser enviados a algún punto de recopilación. Bien, entonces tenemos dos conjuntos de a dónde puedo enviarlo. Entonces, si nos centramos principalmente en el interés académico, vamos a ver que pues yo puedo enviar esa información y puedo utilizar las siguientes herramientas. Puedo visualizar esa información que los sensores están enviando a través de tableros de información, ¿cierto? Entonces, si hemos usado Excel, por ejemplo, vamos a darnos cuenta que esos gráficos tipo de barra, de dispersión, de tendencia, esas pasteles, esas tortas que nosotros llamamos, son precisamente tableros de información, con la particularidad de que ahora están en línea y de que pues se actualizan conforme yo lo desee, ¿cierto? La visualización de las variables,
y bases de datos en la nube. Entonces, estas son las facilidades que yo tengo al enviar la información a un interés académico. ¿Por qué lo separé con interés académico? Porque son comúnmente gratuitas. Bien, a diferencia del interés profesional, que precisamente como ya hay un interés de utilizar otras herramientas que en el campo profesional se me prestan, pues entonces, además del tablero de información, de visualización de variables, de base de datos en la nube, pues voy a tener todas las tecnologías que hoy por hoy conocemos de la cuarta revolución industrial. Entonces tenemos el análisis de datos, tenemos el data mining, el big data, el forecasting de inteligencia artificial, modelos de predicción, ¿cierto? Seguridad cibernética, pero entonces vamos a tener que pagar por estos servicios, y por eso es que se diferencia entre lo profesional y lo académico, porque pues yo a nivel profesional estoy dispuesto a pagar por herramientas adicionales, pero a nivel académico pues seguramente no voy a tener o no voy a querer simplemente por hacer una tarea tener que pagar dinero. Entonces la diferencia también está en que pues estas herramientas en la nube me van a permitir utilizar el data mining y demás para yo maximizar esa información que extraigo. Recordemos que estas ciencias computacionales precisamente se ven impulsadas porque ya hay mucha generación de datos. Anteriormente pues era complejo para todas estas ciencias computacionales realizar sistemas de medición, por ejemplo, porque era complejo levantar una base de datos, un conjunto de información, y ahora prácticamente en donde yo quiera medir pongo un sensor y estoy generando información. Entonces a ese detalle de generación de información estoy yo apuntándole. Bien, entonces, ¿qué tecnologías puedo utilizar yo para saber a dónde envío lo medido? Entonces, en el interés académico tenemos, por ejemplo, la nube de Arduino, que se llama IoT Cloud, ¿sí? Esta precisamente, por ejemplo, pues claro, facilita mucho la integración de la información, porque si estás utilizando las plataformas de desarrollo de ellos, pues entonces va a quedar muy fácil utilizar todas las librerías o todas las herramientas que ellos ofrecen, porque ya prácticamente las tienen construidas. Tenemos otra plataforma que se llama Ubidots y Tinger.io. Estas tres plataformas generalmente se aplican mucho a nivel académico, porque pues prestan sus servicios de forma gratuita. Sin embargo, algunas de ellas pues ya se están empezando a incorporar estas tecnologías que acabamos de ver de la cuarta revolución industrial. Entonces ya le están apostando al análisis de datos, a los modelos de predicción, que precisamente pues entonces estas compañías que tenemos al otro lado en el interés profesional ya llevan mucho tiempo ofreciéndolas. Entonces tenemos, por ejemplo, Oracle, tenemos Google Cloud, tenemos Amazon Web Services y tenemos Microsoft Azure. Bien, sobre todo estas dos, Amazon y Microsoft, son las que más se destacan en el manejo de la información, porque pues precisamente tienen muy depuradas o dedican mucho su infraestructura a que no solamente se envíe la información a sus bases de datos, sino que adicional a ello ya también te están ofreciendo tecnologías que analizan esa información. Entonces es muy común que usted, por ejemplo, a Amazon le envíe, por ejemplo, un conjunto de imágenes, y no solamente te las almacene, sino que si usted necesita sacar información de ese conjunto de imágenes, pues él de una vez te diga: vea, de este conjunto de imágenes detecto esta información que usted de pronto no ve a primera vista. Entonces esos plus, esas herramientas adicionales, precisamente las compañías son por las que están dispuestas a pagar. Listo. Entonces, ¿cómo normalmente se puede visualizar toda esa información que yo vengo recopilando a través de sensores? Esta pues entonces se va a visualizar de esta forma. Esto puede ser un ejemplo de visualización de la información. Tenemos entonces mucha telemetría. Esto es precisamente todo lo que yo puedo estar midiendo en una sola pantalla. Entonces tengo por este lado
un diagrama un diagrama circular, otro diagrama circular, información que cambia en el tiempo y la cantidad de dispositivos o información como por ejemplo en qué momento fue enviado el último dato. Toda esta información me va a permitir entonces a mí visualizarla en tiempo real, de forma remota y poder acceder a mayor información. Entonces, esos reportes que normalmente se hacían en Excel, pues ya prácticamente en tiempo real se están actualizando, entonces las personas que están en capacidad de tomar decisiones ya están evitando que hayan adulteraciones, si se quiere llamar así, de la información por intereses ajenos a esto. Bien, entonces si recopilamos nuevamente esa historia de la fábrica que no utilizaba instrumentación, vemos que, pues, por ejemplo, una forma de tecnificar y de que esta compañía ya tenga las bondades del Internet de las cosas es que, por ejemplo, a esta planta, a esta máquina, le empiece a agregar sensores, instrumentación, pero con la capacidad de que se puedan enviar hasta la nube. Bien, entonces tenemos sensores de temperatura, sensores de fluidos, sensores de presencia, consumos energéticos y otro tipo de variables. Recordemos, no solamente nos tenemos que quedar hasta allí, y toda esta información entonces va a viajar a una unidad de control, puede ser un PLC, puede ser una tarjeta tipo Arduino, una SP, que se va a encargar de enviarlo a un sistema, por ejemplo, como el de Amazon Web Services. ¿Listo? Cuando yo ya tengo esa información allí y ya tengo un tablero de visualización como el que acabamos de ver, entonces el gerente que tenemos acá al costado derecho, pues entonces va a tener la posibilidad de tomar estas decisiones en las que está pensando. Por ejemplo, con los datos que él está viendo puede decir que ya se acerca un mantenimiento y anticiparse a posibles problemáticas. O también con los tiempos que está viendo de producción, él puede pensar en que la rentabilidad del negocio puede mejorar o que se está acelerando la producción y sobre todo que tiene una trazabilidad de la información que hoy por hoy es tan importante, ¿cierto? Porque nos está diciendo la verdadera imagen de una compañía. Bien, entonces con esto precisamente saltamos al impacto del Internet de las cosas. Recordemos entonces que prácticamente hoy a cualquier sistema que tome datos y que los envíe a una base de datos en la nube se le considera dispositivo inteligente. Bien, entonces los dispositivos inteligentes en casa, ya recordamos los que más manejamos, por ejemplo, televisores, incluso neveras, algunas lavadoras, celulares, ¿cierto? Entonces todos estos dispositivos están generando constantemente datos que luego entonces herramientas adicionales que la analizan van a poder tomar información o van a poder sugerirte acciones que ya enseguida vamos a ver. Entonces tenemos también industrias inteligentes, fue precisamente lo que acabamos de mirar. Entonces una compañía que ya genera datos y que permite tener un tablero de información, pues ya se considera una compañía, una industria inteligente, porque ya tiene toda su toma de información automatizada. Y tenemos ciudades inteligentes. Un ejemplo de una ciudad inteligente es, por ejemplo, en Medellín tenemos estaciones de bus en donde, si ustedes lo han notado, indica cuánto tiempo va a llegar el próximo bus, ¿cierto? Esta información precisamente nace porque esa estación que estamos viendo, donde se visualiza la información, está conectada a una central o a una nube que viene también alimentada de la información de un bus. Ese bus seguramente está subiendo datos como, por ejemplo, posición, velocidad o distancia de la estación a la que va a llegar. Un posible avance o un giro de tuerca a esa información sería entonces si, por ejemplo, ese bus informara adicionalmente la cantidad de asientos disponibles que puede tener. Entonces, quien está en el lugar de espera del bus puede, además de saber en cuánto llega, pues también informarse si hay asientos disponibles o si quizás
pues mejor se va o toma otras alternativas porque pues va a ver que los asientos están copados, ¿cierto? Otros impactos del IoT en otros campos de nuestra vida diaria. Tenemos entonces la telemedicina. Con la telemedicina, pues principalmente nos estamos aprovechando de los relojes inteligentes, que la tendencia de ellos es monitorear nuestros signos vitales. Un detalle que tenemos en nuestras viviendas, que por ejemplo, si usted sale de su casa y tiene su casa llena de instrumentación o de dispositivos inteligentes, te puede llegar una notificación al móvil que te diga, por ejemplo, ve, sentí que saliste y pues por los sensores que tengo en la casa siento que dejaste una luz encendida, un dispositivo encendido, quiere que apague esos dispositivos, por ejemplo. O, por ejemplo, también noté que saliste de la casa, antes de regresar, pues cómprese tal utensilio que pues en el inventario de la vivienda no lo hay. Entonces, hasta allá llega el detalle de una casa inteligente. Luego saltamos a una área que me llama notablemente la atención y es la deportiva. Entonces, para este caso, por ejemplo, en el fútbol, anteriormente, antes de que existiera el Internet de las Cosas o que el fútbol, sobre todo la industria del fútbol, se apropiara de este concepto, pues lo normal era que pues, los datos o las estadísticas que uno veía de un partido de fútbol eran las que humanamente se podían contar. Entonces, saques de banda, tarjetas rojas, amarillas, goles y demás actividades. Pero entonces, con la aplicación del Internet de las Cosas, toda esta información prácticamente revolucionó la forma como ahora se ve el fútbol. Tanto es así que ya el detalle que se entrega en un partido de fútbol es el mapa de calor de un jugador, cuántos kilómetros recorrió, la velocidad máxima con la que se desplazó, cuántos pases hizo, la precisión en sus pases, ¿cierto? Adicionalmente, tenemos entonces, por ejemplo, acá tenemos a Oracle, precisamente una de las compañías que ahorita mencioné, que patrocina esta liga de fútbol, ¿cierto? Tanto es el detalle, como les decía, que por ejemplo si leemos acá dice amenaza de ataque. Entonces, con la información que ellos recuperan con este chaleco que vemos de esta persona acá a la derecha, ese chaleco es el que da toda la información. Allí están sacando absolutamente todo lo que hace el jugador dentro de la cancha. Y no olvidemos que pues el balón también ya viene instrumentalizado. El balón ya, incluso por eso es que los árbitros pueden mirar su reloj, y determinar si hubo gol o no cuando la pelota apenas tocó la línea de gol, ¿cierto? Entonces, hasta allá llega el detalle del Internet de las Cosas, que ha facilitado tanto este tipo de decisiones. Sin dejar de mencionar que también, pues entonces, existen otros deportes que igualmente han adoptado estas tecnologías. Luego entonces tenemos la agricultura de precisión. La agricultura de precisión nuevamente es facilitarle la vida a las personas que están en el agro, ¿cierto? Que normalmente quienes tienen cultivos pues tienen que desplazarse por todo el campo, ¿cierto? Monitorear con sus ojos y con su experiencia, mirar el cielo si viene un aguacero, si viene una nube, si viene una sombra, si no hay sol, y ellos pues tomar decisiones. Pero entonces, cuando yo ya instalo instrumentación en estos campos de producción, pues yo ya puedo tener toda la información que necesito sin tener que recorrer en el vehículo y pues por lo tanto ahorrar dinero en gasolina o también tiempo, y todo lo puedo visualizar en mi mano, en el dispositivo móvil. Y de esa misma forma que puedo visualizar la información, pues asimismo puedo tomar acciones y, por ejemplo, hay un sol muy fuerte, pues entonces activo el sistema de riego y coloco también asimismo una polisombra para que me tape un poco el sol que está tan fuerte, ¿cierto? Entonces, a propósito precisamente de la agricultura de precisión, tenemos una spin-off que está en creación para la Facultad de Ingeniería, que se llama TAAGRO, bien, tecnologías aplicadas a la agroindustria,
la cual precisamente se dedica a la agricultura de precisión. ¿Y qué servicios ofrece, por ejemplo, Taagro? Entonces tenemos monitoreo y control. Entonces yo puedo nuevamente pues, ir a un lugar donde se produzca agroindustria, ¿cierto? Y pues instrumentalizar todos sus procesos y que él pueda estar a la mano, poder visualizarlos. Luego entonces tenemos gestión de la información y la inteligencia de negocio, que son precisamente informaciones o acciones que precisamente se pueden hacer gracias a todos estos instrumentos que están tomando datos. ¿Listo? Quiero cerrar esta presentación entonces con una invitación a que participemos de los grupos, del grupo de investigación que tenemos en la Facultad de Ingeniería, especialmente en la línea de desarrollo tecnológico sostenible, que entre otras cosas, pues fuera del Internet de las Cosas, también tenemos otras actividades de investigación orientadas, por ejemplo, a energías renovables o producción de hidrógeno. ¿Listo? Con esto entonces cierro la presentación. Muchísimas gracias y pasamos a dudas e inquietudes.